que su amada le está llamando. Ella se oye el shofar en los cielos, aquí en esta noche, celebrando la fiesta con el Señor, celebrando la victoria que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Que tú eres grande y poderoso, Señor. Señor, que esperándote está tu novia. Y ven, Señor, y ven, Señor, que esperándote está tu novia. Y ven, Señor, y ven, Señor, que esperándote está tu novia. Y ven, Señor, que esperándote está tu novia. María tomó el banderío como un velo de ordanzo. Si vamos y santerio, celebramos hoy, porque nuestro Dios poderoso es, porque nuestro Dios poderoso es, el mismo de ayer y el mismo de hoy, Dios es para siempre. El mismo de ayer, el mismo de hoy, Dios es para siempre. Para siempre, siempre, siempre Dios. ¿Quién vive? Ya su nombre. Alá, que esto vive. Buenas noches. Quien vive y a su nombre, denle un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero ese aplauso que sea de victoria, porque esta noche estamos de victoria, como todas las veces. Pero esta noche vamos a celebrar una victoria que se hizo y se recuerda siempre. Hoy estamos celebrando la victoria que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Esta victoria donde estábamos nosotros, éramos ovejas sin pastor en ese tiempo. Éramos ovejas descarriladas. Nosotros no sabíamos a dónde ir o con quién ir o en qué lugar estar. Pero vino el Salvador a nuestra vida y tomó posesión, nos volvió dócil. Muchas personas en este momento la celebran de una forma muy diferente y hay que respetar la creencia, como cada quien celebra esta fiesta. Aquí la vamos a celebrar la crucificación y muerte de Jesús. Pero esta no fue una muerte sin destino o sin propósito. Esta fue una muerte con propósito y el destino que Dios tomó para nosotros, que por medio de Él íbamos a ser salvos, restaurados, liberados y llevados hacia la patria celestial. Muchas personas que no conocían a Jesús sabían que Él iba a venir, como en estos momentos todos saben y sabemos que Él ya está cerca de su venida.
En ese tiempo, así mismo, había la profecía que iba a venir un Salvador. Pero en ese tiempo esperaban, tal vez esperaban a un David, a un Salomón, o mejores que ellos, decir: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Rey de Reyes y esto es mío y se terminó. No, porque Él vino de una forma muy diferente que las personas tenían, porque Dios tiene un pensamiento de que el hombre no lo tiene. Por eso Él sí dice en su palabra: vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Y Él vino con un propósito. Y las personas que caminaron y estuvieron con Él, estuvieron esas dichas como la tenemos nosotros. Porque nosotros en estos momentos tenemos un privilegio que no la tuvieron hace 2010 años atrás. Les quiero decir, antes que Jesús venga, nazca, crezca y comience su ministerio. Pero nosotros tenemos, porque no han dado una salvación masticada, no han dado una enseñanza prácticamente dibujada con todo, solamente para llegar y servirnos y seguir. Pero como la naturaleza del hombre es la desobediencia, porque los primeros hombres de la tierra, ¿por qué fueron expulsados del paraíso? Por la desobediencia. Nosotros no llevamos a cabo el propósito que hizo Jesús, no le damos la gloria ni la honra por lo que hizo por nosotros. Pero en este momento no es necesario celebrarlo una vez al año, porque Él no es de cogerlo, sacarlo como los arbolitos de Navidad que lo sacan las personas que celebran esas fiestas, adornarlo, terminó la Navidad, la bajada de los reyes y lo vuelven a guardar hasta el otro año. No, porque Él es eterno, Él es maravilloso. Lo que sí tenemos que guardarlo en nuestro corazón y conservarlo en nuestra mente, que Él es el único intercesor, que es el único que dio su propia vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Los apóstoles que lo acompañaron, ellos dieron su vida es para predicar la salvación. Ellos dieron la vida para dar el mensaje de salvación. Pero ellos no fueron los intercesores del Padre, sino fue Jesús. Por eso, mi hermano, en esta noche le recomiendo a todos: no celebremos una vez al año este sacrificio, sino siempre. Tengámoslo presente para servir y tenerlo en nuestra mente, lo que Él hizo por nosotros. ¿Quién vive, mis hermanos? Y a su nombre. Entonces, si el Señor vive en su corazón, démosle un fuerte aplauso a Él. Pero ese que suene, porque este aplauso no es para el hombre, sino para Dios. Bueno, vamos poniéndonos sobre nuestros pies para hacer una pequeña o grande oración para que Dios tome dominio y control por el mensaje. Ya se oró para que Él tome posesión del lugar, para que tome posesión nuestro corazón, nuestra mente. Ahora vamos a orar para que Él tome posesión de las palabras, porque esta palabra es grande y maravillosa, es eterna y poderosa. Que donde Dios nos habla en tiempo y fuera de tiempo, donde Dios nos enseña, por más dura y fuerte que sea la palabra de Dios, hay que atesorarla, porque es una espada de doble filo que donde penetra hasta la coyuntura de los huesos, donde penetra lo más profundo de nuestro ser y saca todo lo malo. Esta es la palabra de Dios. Cerremos nuestros ojos y vamos poniendo: amado Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor, te pido, Señor, en esta noche, primeramente, antes de poder entrar hacia ti, Señor, hacia tu presencia, perdóname.
y purifícame, Señor, desde la coronilla de mi cabeza hasta las puntas de mis pies, Señor. Así como tú le dijiste a Moisés, Señor, quita tu calzado que tú vas a entrar, Señor, a una tierra santa. Así te pido, Señor, limpia mis calzados para poder entrar hacia tu tierra, Señor, hacia tu presencia santa, Señor. Te pido, Señor, que en estas noches, Señor, tomes dominio y control por tu mensaje, tu enseñanza, Señor. Que en este momento, Señor, que sea que tú estés hablando, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, Señor. Que cada palabra que salgan de mi boca, que sean las tuyas y más no las mías, Señor. Aunque sea tu palabra demasiado fuerte, Señor. Aunque sea una palabra, Señor, que nos vaya a exhortar, Señor. Pero es una palabra que nos va a enseñar y a retomar nuevamente el camino que lo teníamos perdido, Señor. Porque en el momento, Señor, que nosotros blasfemamos, cometemos un error, cometemos un pecado, nos apartamos de tu camino, Señor. Pero siempre nos acercamos, Señor, con un mensaje. Siempre tú te acercas, Señor, hacia nosotros con un mensaje y nos enseñas, Señor, que no hemos salido del camino. Y te pido, Señor, que en este momento guíanos nuevamente, Padre Celestial. Señor, purifica, Señor, estos parlantes, el micrófono, todo instrumento que es tuyo en esta casa, Señor. Para que tu palabra sea purificada y bendita y llegue a los corazones y a la mente de cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí, Señor. También para mis vecinos que se encuentran alrededor de esta casa, Señor. Y donde más allá se puedan escuchar los parlantes, porque yo creo y por fe, Señor, yo sé que ellos hacen, Señor, un momento, un paro en su vida, Señor, para poder escuchar, deleitarse de tu mensaje, Señor. Porque muchos, Señor, estamos sedientos de tu palabra, estamos sedientos y te queremos conocer, Señor. Porque muchos podemos decir, yo soy hijo de Dios, conozco a Dios, pero realmente no te conocemos, Señor. Porque nos apartamos de tu presencia, nos apartamos de tu camino, Señor. Pero tú siempre estás con los brazos abiertos, esperando, Señor. Así como el padre que esperaba al hijo prójimo, Señor, con los brazos abiertos, todos los días salía para ver si llegaba el hijo, hasta que él lo vio desde lejos, Señor, y se abalanzó hacia él y lo abrazó, Señor. Así tú llegas a nuestra vida, Señor. Nos abraza, Señor, con ese abrazo tan hermoso y maravilloso, Señor, que ni en el hombre de aquí en la tierra lo puede dar, solamente tú, Señor. Te pido, Señor, que bendiga la vida de cada uno de nosotros, Padre Celestial. También te pido, Señor, que bendiga en este momento el instrumento que tú estás permitiendo utilizar, que son las redes sociales, donde se escucha tu mensaje, tu enseñanza, Señor. Que muchas personas se están deleitando de tu presencia, Señor. Muchas personas están meditando lo que tú estás hablando, Señor. También mis hermanos que ya están conectando, Señor, que en este momento ábrele su mente y su corazón para que estas palabras queden grabadas, impregnadas como tablillas, Señor, como fueron escritos tus 10 mandamientos, como fueron escritos tus leyes, Señor, en piedra, así mismo que queden, para que no sean derribados, Señor, sino que sean siempre, Señor, meditando tu mensaje, tu enseñanza, Señor. Te pido, Señor, que en este momento de mí, Señor, saca lo prepotente, el orgulloso, Señor, y posesiona tu Espíritu Santo, Señor, que cada mensaje, cada palabra que salgan de mi boca, sea primeramente que tú estés hablando a mi vida y hable de la vida a cada uno de mis hermanos, Señor. Te doy gracias y glorificamos tu santo y sagrado nombre, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Quién vive? Y a su nombre, dale una alabanza de aplauso. Tomemos asiento. Vamos a dar lectura a la poderosa palabra de Dios. Vámonos al libro de San Lucas, capítulo 23. Versículo 26 al 49. Ya lo que tengamos con amén, pongámonos sobre nuestros pies para dar lectura a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: crucifixión y muerte de Jesús. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía, Lucas 23, del 26 en adelante, del campo,
y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y decían lamentaciones por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque de aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si del árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de las calaveras, le crucificaron allí y a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hacen. Y repartieron entre sí su vestido, echando su suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecerían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letra griega, latina y hebrea: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo él, el otro le respondió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos. Vuestro hecho más ninguno mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tiniebla sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz, dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y a toda la multitud de los que le estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que la habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Tomemos asiento. Bueno, mis hermanos y hermanas, esta es la crucificación y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero vámonos a enfocarnos solamente en 4 personajes con Jesús. Primeramente de Simón. De ahí vamos a enfocarnos de los 2 malhechores y del protagonista de la historia, que es Jesús.
Aquí nos habla primeramente en el capítulo 23, versículo 26. De ahí mismo dice: llevándole tomaron de cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Era un hombre que no era conocido en ese pueblo. No era conocido. Él vivía en una ciudad llamada Cirene, pero él era Galileo también, hasta donde se pude medio investigar en antes. Pero ¿por qué él comenzó a llevar la cruz que el maestro la estaba llevando? Siendo un hombre joven, lleno de fuerza, él también se cayó con la cruz que cargaba Jesús. Haciendo un poquito de razonamiento y entender un poquito el tema al criterio de uno, nos enseñó Jesús la magnitud del pecado que Él estaba cargando hacia nosotros. Nos enseñó en ese momento, por medio de aquel hombre, el sacrificio que Él estaba haciendo por cada uno de nosotros. Porque ningún hombre en la tierra puede entender o comprender lo que a otra persona le está sucediendo o le está pasando en el momento, hasta que lo llegue a comprobar por sí mismo. Pero este hombre, sin ser conocido, se hizo conocer. 2000 años atrás aconteció y aún se recuerda de aquel hombre. ¿Por qué llevar esa cruz tan pesada? Si Jesús no era merecedor de cuál castigo que tenía. Porque para llevar esa cruz éramos nosotros mismos, y aún tenemos que llevarla. ¿Por qué? Porque seguimos pecando, seguimos viviendo en lo mismo. Pero hay algo impresionante que tenemos como seres humanos, que nos acordamos que hay un Cristo una vez al año. Nos acordamos que hay un Cristo que nos salvó una vez al año. Y el resto del año, ¿por qué nos olvidamos de Él? ¿Por qué nos olvidamos que Él es el camino, la verdad y la vida? Él es el único el intercesor hacia el Padre. Pero nosotros buscamos otros intercesores de otras partes, de otros lugares, para que nos puedan conectar con el Padre. Sí, es el único puente. Ese es el único que dio su propia vida por cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, y los que nos están viendo y los que nos están escuchando. Ese es el único. Aquí no estoy hablando por querer dañarle la fe a otras personas, o por estarle injuriando, o por estarle diciendo cosas que no tengo que decirle. Porque yo no soy quien para poder juzgar a nadie. Pero la palabra de Dios me enseña y me indica que Jesús es el único puente hacia el Padre. Porque Él es el que llevó todo el pecado en la cruz del Calvario. Si Simón de Cirene sintió el peso de la cruz siendo un hombre joven, una persona que estuvo en reposo prácticamente, y se cayó con la cruz, entonces tuvo que haber sido tan pesada, porque estaban todos los pecados del hombre en ese momento en esa cruz. En ese momento estaba ahí. Y él tal vez vino a entender que ese hombre que estaba ahí agotado era el que iba a llevar todo el pecado de nosotros. Pero vamos viendo de los otros personajes más, que en el libro de Lucas mismo
capítulo 23, versículos 32 y 33. Pero vamos, sí, dice, del 32 al 33, dice, llevaba también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado Las Calaveras, o sea, la loma del Calvario, que muchos la conocen de esa forma, le crucificaron allí a los dos malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda. Era establecer de que él estaba llevando ese pecado de nosotros. Lo enterraron, lo crucificaron con dos personas, que el de la derecha, reconociendo que el castigo justo eran merecedores ellos, de cuál castigo, pero que el que estaba en medio no. ¿Por qué pusieron a los dos? Porque por medio de los dos hay algo que nos está enseñando el Señor, hay algo que nos está indicando. Porque no son dos personas común y corriente en ese momento. Porque uno representa a la persona que vive en el pecado, vive haciendo la maldad hacia el hombre, y aún estando en el lecho de muerte no se arrepiente ni busca de Dios. Porque así somos nosotros, así somos los seres humanos, que estando en los peores momentos de nuestra vida y tenemos nuestra amargura en nuestro corazón y vivimos pensando haciendo el mal, no nos importa, aunque estando en los últimos momentos de nuestra vida estamos pensando hacer el mal. Estando en los últimos momentos de nuestra vida no queremos perdonar las cosas, no queremos perdonar a nadie. Porque siempre vive ese orgullo, ese ego, ese esquema que no se puede romper. O se puede romper, pero no lo quiere romper. Porque el hombre de la izquierda representa al prepotente. El de la izquierda representa al hombre orgulloso. Al de la izquierda representa al calumniador, al que blasfema contra Dios. Porque a veces, estando en ese momento, en vez de arrepentirse por lo mal que ha hecho, comienza a criticarlo o a señalarlo a Dios y decirle: ¿por qué me está sucediendo esto? Si nosotros mismos somos los causantes de nuestras desgracias, nosotros mismos somos los causantes del mal que nos venga el día a día. Porque no buscamos del Señor, porque no nos arrepentimos, porque siempre estamos en lo mismo. Por eso yo digo también: ¿cómo tú vas a dar amor si tú no has recibido amor? ¿Cómo tú no vas a perdonar si no sabes perdonar? Porque más bien vale tu orgullo, tu ego, tu prepotencia, lo que tú tienes, lo que estás viviendo, que ante doblegarte ante Dios y reconocerlo. Y vives maldiciendo, vives haciendo barbaridades, desquitándote de lo que te hicieron en el pasado o lo que te hicieron en el mundo. Te sigues desquitando con la persona que menos lo merece. Te desquitas hasta con tus propios hijos, te desquitan haciéndole el mal a ellos, porque una vez te lo hicieron a ti. Ese hombre de la izquierda representa las cosas malas del mundo. Ese hombre de la izquierda representa las vanidades. Y por ahí medio investigando, el hombre de la izquierda era un asesino, un merodeador de nombre Gesto.
aquel hombre que antes de ser encarcelado era asaltante, mataba. Ahí decían antes que él le cortaba los pechos a la mujer. Era una persona demasiado malvada. Él sí era merecedor de aquel sacrificio, de aquel castigo. Por eso que lo pusieron ahí, para que se representara la cosa sucia, para que representara lo que actualmente la humanidad, el ser humano, lo estamos viviendo, estamos pasando el día a día. Y el de la derecha, era una persona, era un ladrón, que él tenía un negocio, tenía una taberna o una posada. Pero qué mal pudo haber hecho aquel hombre para que también sea llevado en la cruz, para que también sea crucificado. Pero ese hombre también representa que la persona que en los últimos momentos o en los momentos más difíciles de su vida busca del Señor y se arrepiente de su mal camino y reconoce que por qué está sucediéndole las cosas, por qué está pasando. Ese hombre de la derecha representa a la persona que realmente se arrepiente del pecado. Que ese hombre de la derecha representa al mundo que está buscando una salvación, está buscando un consuelo por medio de Cristo. Por eso, mi hermano, en este momento no hay que celebrar una muerte por así, hay que celebrar una victoria que Dios hizo en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo, para que cada uno de nosotros tengamos una salvación, para que por medio de Él tengamos una restauración de cada uno de nosotros. Porque es necesario reconocer y entender en qué estamos pasando, qué estamos viviendo, cómo estamos andando delante de la presencia de Dios. No nos podemos escapar las personas que estamos en los caminos de Dios, porque nosotros también cometemos errores. Y podemos cometer más errores, ¿por qué? Porque somos conocedores de la palabra de Dios, porque nosotros estamos sabiendo lo que es agradable a Dios y lo que no es agradable a Dios, pero nosotros hacemos lo desagradable. Por eso Él dice, es mejor que nunca me hubiera conocido antes que conocerme. Así dice su palabra. ¿Por qué nos enseña eso? ¿Por qué? Porque nosotros sabiendo que Él es amor, pero al mismo tiempo consumidor, fuego consumidor, porque Él nos castiga y nos reprende de las cosas que le hacemos y no son agradables hacia el Señor. Por eso en esta tarde, en esta noche, estamos celebrando es la victoria de Jesús, que por medio de Él, todos los que estamos aquí presentes, los que nos están escuchando, los que nos están viendo por las redes sociales, tenemos el privilegio de encontrar la salvación por medio de Cristo. Y esta salvación y esta fiesta no hay que celebrarla solamente una vez al año. Esta Pascua que Dios hizo en la vida de nosotros, que es la liberación del pueblo, pero del pecado, del arrepentimiento en la cruz del Calvario, tenemos que celebrarla todos los días y estar gozosos. Porque Él no es de un año, Él de los siglos sobre los siglos. Nosotros podemos partir de este mundo, pero Él sigue siendo Dios. Él sigue estando presente en medio de todas las personas, de todo el pueblo que lo alaba a Él en espíritu y verdad. Ahorita estamos viviendo, aunque el pueblo de Dios también, aunque las naciones no quieran entender y no quieran reconocer, estamos viviendo ya en los últimos momentos más duros que el hombre va a pasar. ¿Por qué? Porque ya la tierra está hablando por parte de Dios. Porque si el pueblo ya no escucha a los profetas, si el pueblo ya no escucha lo que Dios está hablando por medio del mensaje, Dios está hablando de otra forma para que el pueblo entienda. ¿Por qué cree que pasó en el 2020
ese problema, ese pequeño virus que hubo, fue una señal que Dios estaba hablando, que ya aliste ese pueblo de Dios. Y muchas personas, ¿qué hicieron? Se burlaron de Dios, o quisieron burlarse de Dios. ¿Por qué? Porque muchas personas buscaron a Dios, buscaron las iglesias para que Dios los salve de la muerte, para que los salve de la enfermedad que se estaba pasando. Si Dios nos salvó o te salvó, no es porque lo engañaste. Te salvó es por la misericordia que Dios nos tiene cada día hacia nosotros. Ahora hay algo que el propósito. Dios tiene propósito por cada uno de nosotros. Desde que nosotros nacemos, desde que estamos en el vientre de nuestras madres, siendo embrión, Él ya tiene el propósito marcado para nuestra vida. Sino que nosotros tenemos que aprenderlo, a discernir. Tenemos que aprender a continuar ese propósito que Dios hizo. ¿Por qué cree que cuando antes que nazca Jesús nació Juan el Bautista? Vino con un propósito. Él vino aquí a la tierra a preparar el camino de Jesús. Él vino a enseñar para que el pueblo se arrepienta. Pero muchos nos arrepentimos, pero no nos convertimos, o nos convertimos, pero no nos arrepentimos para los caminos de Dios. Por eso Juan el Bautista fue el profeta que predicaba en el desierto, es la voz que predica en el desierto. Porque puede haber gente, puede haber multitudes, puede haber muchas personas, pero no hace caso al mensaje de Dios. No hace caso a la enseñanza. Cuando fue profetizado la venida del Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, aquí en la tierra, fue predicado, fue profetizado cientos de años más atrás que antes que Él venga. Y todos lo esperaban de una forma diferente. Y así mismo está pasando en estos momentos, en estos días. Que ya la venida del Hijo del Hombre por segunda vez ya va a venir como ladrón en la noche. Pero como Él no ha venido todavía, el pueblo de Dios se ha descuidado. El pueblo de Dios se ha cansado de esperarlo a Él. Porque se ha convertido en las 10 vírgenes, que las 5 fueron sensatas y las 5 insensatas. ¿Por qué? ¿Por qué fueron las 5 insensatas? Porque se cansaron de esperarlo al novio. Se cansaron de esperarlo. ¿Qué hicieron? Se acostaron a dormir, se descuidaron de la vida espiritual, se descuidaron de la vida y el propósito que tenía Dios. Pero las 5 fueron sensatas, que llevaron preparadas sus jarras, llevaron preparadas sus lámparas. Para estar en, ¿qué quiere decir? Estar en comunión, estar delante de Dios, estar así. Y el pueblo de Dios se ha descuidado, las naciones de Dios se ha descuidado. Pero aquí en este momento nos está enseñando que por medio del ladrón de la derecha, por medio de Dimas, si nos arrepentimos, podemos volver a los caminos de Dios, podemos encontrar la salvación. Porque cuando este hombre le decía al otro, vámonos, en el libro de Lucas estamos en el 32-33, vamos en el 23, capítulo 23, versículo 39. Dice, uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Es el que yo le estaba hablando, el pueblo desobediente.
Ese le estaba hablando de las 5 vírgenes insensatas. Ese le estoy hablando de la cizaña que está mezclado en el pueblo de Dios. Sé que le estoy hablando de la semilla que fue sembrada en el pedregal, que fue sembrada en un espino, en una tierra infértil. Ese ladrón de la izquierda representa al pueblo de Dios desobediente. Pero vámonos más bajito en el 40, dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Ese es cuando alguien te viene a decir y a enseñar. Ese es cuando un predicador te viene a decir que es blanco, negro es negro, que no te va a venir a decir que Dios va a prosperar en tu vida, que Dios te va a dar un carro, un avión. Es el que te viene a decir el profeta, ¿qué estás haciendo mal en los caminos de Dios? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Dimas representa a la persona que está verdaderamente arrepentido. Dimas representa a la persona que está hablándote la palabra de Dios tal cual como es. El que no se vende por un plato de lenteja. El que no acepta ganar gracia ante el hombre, sino quiere ganar la gracia solamente para Dios. Estamos celebrando este día, viernes, la victoria de Jesús. Porque esta no fue una muerte que no iba a haber vida. Esta no fue una muerte que no iba a haber restauración o resurrección. Aquí hubo resurrección, vida eterna y abundante. Pero tenemos que entender que habemos 2 clases de personas. Tenemos que entender que tenemos que cargar primero nosotros nuestra cruz. ¿Por qué cree que dijo Jesús? Tomen su cruz o tomen su propia cruz y síganme. Porque nosotros tenemos que aprender a cargar nuestros problemas. Jesús no ha venido a que tus problemas se vayan. Jesús no ha venido para que tú estés en una vida agradable solamente al hombre, que ya tengo problemas, Jesús los va a arreglar. No. Lo que Jesús nos viene a enseñar en nuestra vida es poderlo solucionar. Cómo poder sobrellevar una dificultad, cómo poder sobrellevar el problema que te está pasando en tu vida. Porque si Él estando aquí en la tierra padeció, aguantó hambre, estuvo frío, estuvo persecución, estuvo mala noche, ¿qué más le pudo haber pasado al Salvador en ese momento? ¿Quién somos nosotros para no pasar eso? Más bien tenemos que darle gracias a Dios porque nos permite pasar un pequeño desierto. Porque en ese pequeño desierto Dios se glorifica en nuestra vida. Dios se glorifica en cada uno de nosotros y ahí es que damos testimonio en cómo Dios hace la obra en nosotros. Por eso este es el verdadero testimonio que el cristiano tiene que dar. Lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros, en nuestra vida espiritual. El testimonio que vamos a dar, que cuando Dios nos sacó de Egipto, sí es bueno darlo, pero en un momento indicado cuando Dios nos permita dar. Porque esos testimonios no hay que darlos para que glorificarse uno, para que la persona vea que uno haya sido lo que haya sido, sino que para que sea glorificado el nombre de Dios. Hablando de mi personalidad, si yo me pongo a dar un testimonio, cómo fue mi vida desde los 12 años hasta los 37 años, no me van a creer.
Pero yo, ¿por qué voy a contar mi pasado? Si pasado está. Solamente yo lo digo cuando Dios me lo permite hablar, dar un testimonio. Pero yo más testimonio que yo doy siempre es porque yo soy un milagro de Dios. Porque Dios a mí me salvó de vivir condenado toda mi vida en una máquina de diálisis de los riñones. Ahí es que yo doy mi testimonio. Pero breve nomás. Pero mi testimonio tengo que darlo como Dios me cambia, como Dios me restaura, como Dios me está administrando el día a día. Ante los ojos de la gente uno puede ser criticado, señalado. ¿Por qué? Porque la gente, el hombre, no ve lo bueno que tú estás haciendo, como está en los caminos de Dios, sino que está esperando tu caída para poderte señalar. Pero aquí nosotros nos enseña el Señor que tenemos que seguir avanzando, tenemos que continuar. Por eso que aquí representa Dima, el de la derecha, a ese pueblo obediente, ese pueblo que se ha arrepentido del pecado. En el tiempo cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, lo comenzó a pulir 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque ese pueblo se estaba convirtiendo como el de la izquierda, como gesto. A pesar que era merecedor de muchas cosas, el pueblo murmuraba, calumniaba, renegaba ante Dios. Cuando ya el pueblo llegó a la tierra prometida, llegó a donde fluía leche y miel, donde fueron repartidos las tierras entre los hijos de Dios, aún ahí entraban en desobediencia, porque sus corazones volvieron al pasado, su mente volvieron a dioses falsos, hicieron cosas no agradables a Dios. Pero cuando Dios mandaba a los jueces, mandaba a las personas, llegaban, intercedían por el pueblo, y el pueblo buscaban a aquellas personas porque era intercesor, volvían a los caminos de Dios y se apartaban. Así estamos nosotros, como el de la izquierda. Pero tenemos que ser como Dima, como el ladrón de la derecha, no que vamos a robar, sino que por eso es que nos ponen un ejemplo, que aunque tú hayas hecho lo que hayas hecho en tu vida, y si te arrepientes y llegas a los caminos de Dios, tus pecados serán perdonados. Pero tienes que arrepentirte y no volver a ese mismo vicio. Por eso estamos celebrando la victoria que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Porque muchas personas lo criticaban, se burlaban de él en ese momento. Así es el enemigo cuando a ti te pasa y te sucede algo. Así es el enemigo que busca la forma de señalarte delante de la gente. ¿En qué forma? Si tú eres portador de la palabra, si tú haces obras para Dios, te va a comenzar a decir: si tú ayudaste a tantas personas, te quedaste sin dinero, no tienes ni para comer, no tienes ni a dónde vivir, por ayudar a tanta gente. En este momento que estás viviendo, que estás pasando, no hay quien te dé la mano. Comienza a murmurarte. Por eso que así le decían al Señor: sanó a muchas personas, salvó a muchas personas, ¿por qué no se salva a sí mismo? Pero el amor de Jesús fue más grande y es más grande, que hizo oídos sordos de tantas palabras. Porque el pueblo de Dios crucificó a Jesús. Aquí no lo crucificó los romanos. Ellos fueron instrumentos. Pero el verdadero ser que crucificó a Jesús es el pueblo de Dios.
nosotros crucificamos a Jesús. ¿Por qué lo crucificamos, digo? Porque Él fue el madero por nosotros. Muchas personas que Jesús salvó, muchas personas que anduvieron con Él, también lo traicionaron a Jesús. Pero aún así Jesús, por ellos mismos, también dio su vida. No nos vayamos tan lejos. Los dos que lo traicionaron a Jesús, el que lo vendió por 30 monedas de plata, se convirtió en un gesto. ¿Por qué? Porque haber cometido un pecado, sabiendo lo que podía suceder a Jesús, y lo hizo. Pero aquí vino otro, Pedro o Simón, quien anduvo, quien caminó con Jesús, quien estuvo en los hechos más importantes en el Nuevo Testamento, que están escritos. Lo negó 3 veces, se apartó 3 veces del Señor. Pero más aún Él lo perdonó. Más Él aún lo mandó a llamar, y sabiendo lo que había hecho. Porque en el corazón de Jesús no hay rencor ante el hombre, sino hay misericordia. Lo que Él es un juez justo y verdadero. Él es un abogado que Él no se vende, porque Él es justo para lo justo y injusto para lo injusto. Pero el amor es grande y poderoso. Por eso, mi hermano, yo te invito a conocerlo a Jesús. Yo te invito a que no celebres solamente una vez al año, sino celebrar todos los días de nuestra vida este sacrificio que hizo Jesús en la vida de nosotros. Nosotros podemos celebrar muchas fiestas, pero esta es la mejor de todas. Esta es la mejor liberación que hizo en nuestra vida. Porque aquí nosotros somos salvos, restaurados en los caminos de Jesús. Aquí fue donde Él derramó su propia sangre, donde esa sangre no fue derramada por gusto. Aunque hay momentos que a veces no somos dignos que Él haya derramado su sangre. Pero por esa sangre nosotros somos limpios, somos salvos, somos restaurados. Sí. Porque la sangre representa la vida de la persona. Porque por medio de su sangre Él nos dio y nos da una nueva vida, vida eterna, una vida maravillosa que nos da. Yo aquí no te vengo a predicar cosas que tú quieras escuchar o quieras entender. Aquí te vengo a hablar lo que Dios me permite hablar. Aquí lo que Dios permite que salgan de mis labios, te lo diré. Porque la palabra de Dios hay que predicarla como Dios quiere que la predique. ¿Por qué? Porque ya estamos en los últimos momentos. Ya estamos en los últimos tiempos. Como yo estoy diciendo, no es ahorita, algunas ya vengo tiempos atrás. El sol se va a apagar 3 días. El mar ya no dará los peces que daba. La tierra va a vomitar candela. La tierra ya no va a dar su fruto como lo daba.
porque ya estamos en los últimos tiempos. Pero si tú estás alineado, si tú estás en comunión con Dios, si tú te crees que eres merecedor de salvación, Él no te va a hacer pasar hambre, ni frío, ni persecución, porque Él te va a cuidar. Porque Él es grande, poderoso y maravilloso, y Él siempre guarda y cuida a sus hijos. Y Él reprende al hijo que ama. La palabra, por eso dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Por eso que cuando Jesús predicaba, y había las prédicas, hubo prédicas ya que era fuerte, muchos se alejaron de Él. Que incluso Jesús le dijo a Pedro, si quieres irte tú también, ándate. Pero Pedro le entró el temor y el Espíritu de Dios en su corazón y en su mente. ¿A dónde iré si tú tienes solamente palabra de vida, vida eterna? Porque esta palabra es de vida eterna. No te engañes que te viene a predicar cuento de hadas. No te engañes que te vienes a decir que solamente Dios tiene un propósito, un gran propósito en tu vida. Y no te dice realmente cómo tú andas, cómo estás. A ese tenle miedo, al que te viene a pasar solamente paños húmedos, al que te viene solamente a pasar vaselina para que tú sigas resbalando. Es mejor una palabra fuerte, aunque nos haga estremecer, aunque nos haga llorar, aunque nos haga gritar, pero esa palabra es la que nos va a dar salvación. Esa palabra, ese mensaje es lo que nos va verdaderamente, vamos a estar en el propósito que tiene Dios en nuestra vida. Porque Dios no va a servir un vino en un odre viejo, porque se va a corromper. Te va a dar siempre vino nuevo en un odre nuevo. ¿Qué quiere decir? Te va a enseñar cómo es. Te va a guiar la palabra. Tenemos que ser como Dimas, arrepentirnos de corazón y pedirle al Señor que nos permita estar en su presencia, para que Él nos diga, de cierto te digo que hoy entrarás en mi reino. No como aquel gesto de que, estando crucificado y sabiendo por qué estaba ahí, aún renegaba, aún blasfemaba contra el Hijo de Dios. ¿Y Él a dónde fue a dar? ¿A dónde Él estuvo y a dónde está ahorita? Por eso es muy necesario, mi hermano y hermana, de acercarnos a Dios. Porque Dios no se va a acercar a ti, porque Dios no se ha ido. Dios está con nosotros. Lo que nos hemos ido, nos hemos alejado, somos nosotros. Porque muchos hemos estado en la presencia de Dios. Muchos hemos experimentado orar y sentir su Santo Espíritu y nos hemos alejado. Y yo soy uno de ellos. Porque tenemos que reconocer realmente cómo somos en los caminos de Dios. Porque al hombre le podemos engañar, pero menos a Dios. Y le recuerdo algo, que al primer engañado que sale, y es uno mismo, porque uno mismo se cree lo falso que es y lo mentiroso que es. Esta es la pequeña porción de la palabra de Dios, mi hermano. A todos los que nos ven por las redes sociales, que Dios los bendiga, y le doy gracias a Dios porque ustedes son instrumentos de oración, porque muchas personas me escriben, me dan palabras de motivación, y le doy gracias. Que Dios los bendiga donde estén y de cualquier parte del continente. Que Dios los bendiga. No lo digo por exaltarme, por glorificarme, porque yo siempre le pido a Dios que cada vez que me utilice me haga más humilde, y Dios lo hace. Le doy gracias y que Dios les bendiga.